Los saludo con mucho afecto a todos los que nos escuchan y ven en este canal Fe Viva Hoy, en su sección Pensamientos y Poesía con Fe. Hoy hemos preparado para ustedes un mensaje titulado Demuéstrate a ti mismo que Dios existe. Y parte de una primera reflexión, justamente, que no es otro el que te tiene que demostrar que Dios existe, eres tú mismo quien se lo tiene que demostrar. Porque cuando quieres conocer a una persona, tienes que tratarla, relacionarte con ella, hablarle, escucharla, conocer su forma de pensar, su forma de sentir, sus actitudes, dónde vive, qué hace. Cuánto más te tienes que relacionar así con la persona divina. Entonces, la primera reflexión, la primera base de este mensaje es que tú te tienes que relacionar con Dios al que quieres conocer. Ahora bien, ¿cómo te vas a relacionar con Él? No va a ser con teorías o ideologías humanas, no va a ser con aciertos racionalistas, buscando por la razón humana hallar la existencia divina. No, ya Dios dio el paso a favor nuestro. No es la criatura la que alcanza a conocer a Dios, sino Dios el que se da a conocer, el que se ha revelado ya a la criatura. Lo hizo en varios tiempos, pero llegó la plenitud con Jesucristo. A través de Él ya conocemos su voluntad, ya conocemos su querer, su sentir, porque ya nos fue comunicada esa revelación en lenguaje humano a través de Jesús, en presencia humana, en naturaleza humana. Él, siendo verdadero Dios, es verdadero hombre también. Y como tal, nos dio a conocer la voluntad del Padre. Eso significa, esta premisa importante, que no es un acto racional la demostración de Dios, es un acto volitivo. Tienes que hacer la voluntad de Dios para experimentar a Dios. Tienes que hacer la voluntad de Dios para conocerlo, para participar de su ser. Perdona y vas a conocer a Dios. Reconcíliate con los que has ofendido, atrévete a hacerlo y vas a experimentar a Dios. No significa que dejemos de lado la razón, pero no es más que una herramienta. Sin embargo, el sentido de tu vida, la disposición de tu vida no está en la razón, está en la voluntad. Por eso en el mismo Padre Nuestro, Jesús nos dice: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. En el cielo nos da a entender que se hace la voluntad del Padre. Por eso se vive en el amor, por eso se vive en la unidad. Hágase también aquí en la tierra su voluntad. El mismo Jesús dijo: yo hago la voluntad del Padre. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y cuando vio al Espíritu Santo, dijo: no les trae una nueva doctrina, otra voluntad, sino la misma, confirma la voluntad y la enseñanza que yo les di. Entonces, para conocer a Dios, para demostrarte su existencia, relaciónate con Él como una persona, como un padre. Pero conoce su voluntad y practícala. Cuanto más y más lo irás conociendo. Sé generoso y vas a experimentar a Dios. Sé valiente y vas a experimentar a Dios. Y tú mismo vas a ser reflejo de ese amor de Dios para los otros. Ahora bien, hay algunas objeciones en torno a la existencia de Dios que son muy extendidas. Una dice: o existe Dios o existe el sufrimiento. O existe Dios o existe el mal. No conciben ellos que pueda concurrir Dios con el mal, porque para ellos entonces Dios no sería todopoderoso. Sin embargo, no tienen bien en claro qué es el mal. El mal es justamente la ausencia de Dios. El mal es la ausencia de salud, la ausencia de vida, la ausencia de perdón, la ausencia de afectos, la ausencia de misericordia, la ausencia de Dios, porque Dios es vida, porque Dios es amor, porque Dios es afecto, porque Dios es piedad.
entonces no es que concurra ausencia con su presencia con la ausencia, sino que por el don sagrado que nos dio de la libertad, podemos disponer nuestra vida en torno a un destino. Y si ese destino no es Dios, allí va a surgir el mal. Allí va a surgir el mal. Porque entonces va a faltar vida, va a faltar misericordia, va a faltar paciencia, va a faltar bondad, va a faltar humildad. Sin embargo, aún así Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Por todos los medios posibles e inimaginables busca el encuentro con nosotros, que despertemos nosotros. Pero muchos, entre tanto, en el curso de su vida, están muy clavados, ¿verdad? Muy adictos a su obra. Se fascinan con su obra y quieren hasta apropiársela. Quiero leerles del libro de Sabiduría, capítulo 13, versos 1 al 9, estos versículos que tienen relación con lo que estoy diciendo. Faltos por completos de inteligencia son todos los hombres que viven sin conocer a Dios. Recordemos que los dones del Espíritu Santo, entre estos se encuentran justamente la inteligencia, la ciencia, la sabiduría, el consejo. Para aquellos que dicen que creen más en la ciencia que en Dios, eso es un disparate, porque la ciencia proviene también de Dios. Sigo la lectura. Aquellos que son faltos de inteligencia, que viven sin conocer a Dios, a pesar de ver tantas cosas buenas que admiran por su valor, no descubrieron al que las hizo, no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Si estaban tan impresionados por su fuerza y su actividad de lo creado, debieron haber comprendido que su creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea de aquel que nos dio el ser. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban, y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aún así están libres de culpa, pues si llegaron a adquirir tanta ciencia y fueron capaces de escudriñar el universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar a Dios? Por eso mismo se quedaron maravillados, seducidos, fascinados con lo creado y dejaron de lado al Creador. Por eso dices, es falta, eso es no ser nada inteligente, lo más torpe que puedes hacer. Así que vemos que el mal y el sufrimiento son soportados por Dios para respetar el don sagrado que nos asemeja con Él, que es la libertad. Sin embargo, todo lo que pueda causar sufrimiento, todo lo que pueda causar el mal, ya han sido derrotados. O sea, la muerte, la enfermedad, el dolor. Porque como dice el libro de Isaías y de Apocalipsis, Jesús hace nuevas todas las cosas. Y nosotros, que tratamos de disponer nuestra vida para alcanzar el destino, que es Jesús mismo, que es Dios mismo, como nuestra última morada, su ser, para poder participar de su gloria, de su herencia, de su filiación por siempre, entre esas promesas que nos ha dado Jesús es que ese mal y que ese sufrimiento ya no habrán en esa otra vida. Así que los que intentamos seguir esa marcha rumbo al destino prometido de la vida eterna, sabemos que el mal y el sufrimiento son cosas que han sido derrotadas por el mismo Jesús y que en este mundo las atravesamos como desafíos y como pruebas para fortalecernos incluso y para darle gloria a Dios y contribuir con la obra de Jesucristo. Recordemos el pasaje del ciego de nacimiento, donde los seguidores de Jesús le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde: ni él
ni sus padres pecaron. Está así para que se manifieste la gloria de Dios. Finalmente, Dios tiene el poder de sacar cosas buenas de males. Así que no nos impresiona la existencia del mal. Nos causa dolor, pero es un dolor que se transforma en misericordia para gloria de Dios. Hay 3 significados etimológicos de la palabra Dios que son muy hermosos de considerar. Uno de ellos significa ser de luz. Dios significa ser de luz. Es la fuente de la verdad. Otro significado es el creador. El ser, el que da el ser en sí mismo que da el ser a todo cuanto existe. Tal vez sea la acepción más divulgada, ¿verdad? Más aceptada por muchos, pero hay otra acepción mucho más bella y más reveladora de quién es Dios. Es esta: Dios es el que se sacrifica, el que se sacrifica. Y conociendo ya la revelación de Jesús, nos queda muy claro lo que esto significa, el verdadero poder. Nos decía alguno de los santos, tal vez San Agustín, que la obra de redención es una nueva creación mayor a la primera obra de la creación. Porque es un gran poder crear mundos, crear planetas, crear reinos, crear al ser humano, pero es un poder superior la redención, la dación que hace de sí mismo Dios para salvar lo creado, especialmente a la corona de su obra, que es el ser humano. O sea, hay más poder en Dios cuando Él se sacrifica que cuando Él crea. Y justamente después de que vieron a Jesús crucificado, muerto y resucitado, es que los apóstoles lo empezaron a llamar Dios. Porque dice, eso que hizo, ese sacrificio solo Dios lo puede hacer. Ese es el gran poder, el que está por encima de todos. Por eso, para ahorrarnos muchas palabras, la existencia de Dios se demuestra porque el amor existe. Si no existiera el amor, aunque existan millones y trillones de planetas y de galaxias y de ciencia y de naturaleza, en fin, no podríamos probar la existencia de Dios. Pero porque existe el amor, sabemos que Dios existe. Porque en la misma Sagrada Escritura está definido ese rasgo más íntimo de Dios, que es el amor. Dios es amor. Pudo haber dicho San Juan, Dios es creador, que lo es. Dios es justo, que lo es, pero por encima de todo, el rasgo más íntimo de Él es, Dios es amor. Y por ello, nos dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8. Queridos míos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Así que si para ti no existe Dios, es bueno que sepas que es por falta de amor. No es por falta de inteligencia, no es por falta de razón, no es por falta de pruebas. Y en palabras de Jesús en Juan 14, 21, 24, nos dice: el que recibe mis mandamientos, o sea, el que recibe la voluntad del Padre y los lleva a cabo, ese es el que ama. No solo conoce su voluntad, la realiza, la vive, la encarna, la lleva a cabo. Y mi Padre y yo lo amaremos y nos manifestaremos en Él. Perdona, sé generoso, reconcíliate, sé paciente, sé amable, sé bondadoso, piadoso, y vas a conocer a Dios. Muchas gracias
y hasta entonces.